Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Clara Ponsatí, la recuerdan, la consejera de Educación catalana que obligó a abrir los colegios en el referéndum ilegal del 1 de octubre en 2017, se fugó de la justicia tras ser condenada por sedición, pero una vez pactaron con Pedro Sánchez su desaparición, la acusaron de desobediencia. ¿Pero qué ocurrió? Que en marzo de 2018 ya volvió a Barcelona. Se paseó por sus calles, se hizo fotos y las publicó en Twitter. Y eso que había una orden en vigor de búsqueda y captura contra ella. Pero en suelo español, ya en Barcelona, llegó a dar una rueda de prensa en el centro de la ciudad y ya después agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra la detuvieron cerca de la catedral. Bueno, seguramente ustedes recuerden esas imágenes de Ponsatí con la acreditación del Parlamento Europeo en la mano, ¿no? Y diciendo que era una gran injusticia que se la tuvieran que llevar esposada, ¿no? En ese momento era eurodiputada. Bueno, los Mossos d'Esquadra son conscientes del revuelo social que va a haber en el día de mañana por la vuelta de Carles Puigdemont, que ya saben que quiere asistir al pleno de investidura que va a convertir al primer secretario del PSC, a Salvador Illa, en presidente de Cataluña. Y, bueno, pues querrían evitar una imagen parecida, los Mossos, ¿no? Es decir, que a esta hora casi todos los medios de comunicación dan por hecho que, estando esa orden de detención nacional en vigor por parte del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, mañana se acabará deteniendo a Puigdemont. La cuestión es dónde exactamente. ¿Cuándo? ¿Va a ser antes, durante el pleno o después? ¿En qué circunstancia? ¿Rodeado de un baño de masas? Porque ya saben que han convocado una serie de actos de acompañamiento desde una hora antes de que comience el pleno a las 10 de la mañana, ¿no? Han sido tanto Junts como la ANC, el Consell de la República, Òmnium, todos juntos van a estar. Así que hay muchos interrogantes en este momento, ¿no? ¿Qué va a ocurrir después de esa detención? Bueno, ya saben que el expresidente catalán ya dijo el sábado que su vuelta estaba más cercana y era más real, ¿no? Y hoy ha anunciado en sus redes sociales que ya está viniendo, ¿no? Poco a poco, que ha iniciado su regreso a Cataluña con la intención de asistir al debate de investidura. Lo hemos visto en un vídeo publicado en las redes donde aparece con su traje en primer plano, un fondo blanco detrás, las banderas de Cataluña y la bandera de Europa, y diciendo esto. Porque el Tribunal Supremo se niega a obedecer la ley de amnistía aprobada y en vigor. Este desafío se debe contestar. Por ello he comenzado el viaje de regreso desde el exilio, convencido de que no hay ningún otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política. Represión política. Fíjense, Sánchez decía que el problema ya se había acabado, ¿no? Que había convivencia, entendimiento, diálogo y Moncloa. Claro, porque ha tenido que haber todas estas cosas para que el presidente pueda gobernar y pueda permanecer en la Moncloa. Y en este caso también ahora para que Carles Puigdemont pueda volver. No le ampara la ley de amnistía en este momento. Eso es lo que nos ha dicho a principios de julio el juez Llarena. Pero aún así, como se comprometió a venir y quiere reventar el pleno, bueno, según las palabras de Junts, reventar la democracia, el mañana pues va a querer venir. En ese vídeo también ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez, también al gobierno de Illa, al futuro ejecutivo de Illa, de mirar para otro lado. Dice, no parece que al gobierno español le inquiete mucho mi situación y al futuro gobierno de Cataluña, dice, le va a resultar igual de indiferente. Dice, pero esto es una anomalía. Todo lo que está pasando. Dice, esto no debería interpelar solo a los independentistas, sino también a los demócratas, ¿no? Fíjense, él mismo el sábado en su carta dijo que en caso de acabar detenido, esa detención iba a ser ilegal. Dice, que yo pueda asistir al Parlamento tendría que ser normal, que por hacerlo, dice, me arriesgo a la detención, una detención que sería arbitraria y que sería ilegal. Y dice que esto, bueno, pues que demostraría que hay una anomalía democrática y que quiere denunciarlo y que lo quiere combatir. Porque somos demócratas, dice. Así que no sé qué es lo que se esperan ustedes, pero la vuelta ya está preparada.
No sabemos cómo va a ser. Ayer en el PP decían que se esperaban que en su vista pública en Barcelona, pues que lo viéramos aparecer en parapente o en globo. Y claro, es que tenemos ahí a toda la maquinaria de Junts, y al independentismo aupando a su antiguo líder. Desde Junts es verdad que han tratado de mantener el plan de Puigdemont en el secretismo, y lo que se sabe, por lo que nos dijeron ayer, es que lo que querían era que accediera por la puerta al Parlamento de Cataluña. Dice, y ellos confían en que dentro no pueda ser detenido. Y en caso de que le arresten, dice que se cancele, se posponga el pleno de Salvadorilla, ¿no? Ese es el plan. Esto es lo que nos han estado diciendo en los últimos días desde el partido de Carles Puigdemont. Pero desde luego, para el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, lo de mañana va a ser un circo. Lo de mañana es la España cañí llevada a su última consecuencia. Un ridículo no solo institucional, sino también político e internacional. Bueno, se escuchaba un poco regular porque en unas declaraciones que hacía en la calle había demasiado ruido ambiente, pero lo han entendido, ¿no? El espectáculo al que vamos a asistir en el día de mañana. Sabemos que va a haber un espectáculo. Pero claro, la cuestión es, ¿van a detener al propio Carles Puigdemont? ¿Y en qué momento, dónde se le puede detener? Porque aquí es donde nos encontramos con algunos mensajes contradictorios, o por lo menos lo que se publica en los medios de comunicación desde hace unos cuantos días, y lo que está defendiendo el independentismo catalán es que dentro de la Cámara no se le puede detener. Bueno, nosotros queremos salir de dudas y por eso le hemos pedido ayuda a Manuel Fernández Fontecha, ya lo conocen, es letrado de las Cortes y además es experto en Derecho Constitucional. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo me gustaría preguntarle, no sé si es una opinión demasiado personal, pero ¿esto cree que acabará en una detención en el día de mañana de Carles Puigdemont? Yo creo que debe acabar en una detención. La ley debe ser general y aplicada en todo el territorio nacional de forma igual y uniforme. Por otro lado, la Constitución dice que todas las resoluciones de los tribunales son de obligado cumplimiento. Entonces, lo que se da a entender es que el Parlamento es una excepción. El Parlamento no es una excepción. La ley general es aplicable en cada punto del Parlamento. En los parlamentos no hay extraterritorialidad, no son una embajada o la sede de las Naciones Unidas. Es verdad que hay normas parlamentarias propias, pero estas no admiten ni una legislación penal diferente ni una aplicación modalizada de la ley. No hay una especie de acogimiento al Parlamento, no estamos en la Edad Media y la ley debe ser aplicada igualmente. Además, hay que poner de manifiesto que por esa misma obligación de colaborar con las órdenes judiciales, también el presidente del Parlamento y la mesa del Parlamento están obligados mañana a colaborar. Es que, claro, ahí está otra de las claves, ¿no? En este caso sabemos que el presidente de la Cámara Catalana del Parlamento, Josep Rull, es de Junts, es del partido de Carles Puigdemont. De hecho, estos días se comenta que a lo mejor en Esquerra Republicana habrían estado un poco desconcertados o arrepentidos de haberle designado a él, porque él podría paralizar el pleno. Eso sería a lo mejor en la parte política, pero lo que tiene que ver con la parte penal, ¿podría ser que Josep Rull no dejara pasar a la policía o a los Mossos d'Esquadra? O sea, ¿eso es una posibilidad? Vamos a ver, aquí hay una cierta confusión en relación al tema de la autorización supuesta de entrada y la intervención del presidente. El presidente del Parlamento no tiene ninguna capacidad de imposibilitar el acceso a las cámaras para el cumplimiento de una resolución judicial, pues debe colaborar. Es cierto que según el reglamento pues tiene una obligación de mantener el orden, pero lo más cierto es todavía es que una ejecución de una orden de detención, busca, captura, ingreso en prisión no es precisamente una alteración del orden, sino todo lo contrario, la confirmación del orden. Segundo punto, capacidad de suspensión. La suspensión de la actividad de una Cámara es un acontecimiento excepcional que requiere previsión expresa. Las cámaras se reúnen en sesión, siempre se dice, hasta agotar el orden del día, porque hay un principio que se llama de continuidad. En el reglamento del Parlamento, artículo 187, solo está previsto suspender o levantar la sesión en caso de alboroto o desobediencia, previa advertencia a la Cámara. Lo que se plantea mañana es más bien que se produciría una suspensión como consecuencia de la incorporación o salida de uno o más diputados, en este caso Puigdemont, al Pleno. Esto es completamente irrelevante si no afecta al quórum de constitución.
Si sigue habiendo acuerdo de constitución, no puede producir en ningún lugar la suspensión de la sesión. La pretensión de suspensión, además, podría estar muy cualificada y ser, por tanto, efectivamente reprobable. Si se realiza una maniobra inesperada, pues sería un fraude de ley. Entendido. Lo que pasa es que, claro, pues según lo que nos cuenta Manuel, dice, nada, ese artículo al que ha hecho referencia del reglamento de la Cámara, que solamente se podría suspender por alboroto o desobediencia, a lo mejor esto también lleva a la interpretación, ¿no? Que se puede considerar alboroto. Y si hay una performance de Junts per Catalunya dentro del Parlamento y decide Josep Rull por ese motivo cancelar. Es que por eso he hecho una referencia antes al fraude de ley. Es que una alborota, una desobediencia se debe entender siempre como un acontecimiento espontáneo, no premeditado. Si lo que se trata es de buscar o provocar un alboroto de desobediencia para la suspensión, es una operación en fraude de ley, por lo tanto nula de pleno derecho, que en ningún caso permite suspender la Cámara, y además ahí estaría la responsabilidad del presidente del Parlamento y de la mesa, que estarían suspendiendo sin causa alguna. Por otra parte, hay una cuestión que también se ha planteado, que es que hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija autorización, dice, del presidente de los cuerpos colegisladores para la entrada y registro. Pero es una cosa diferente, porque la ejecución y cumplimiento de un orden de detención es una cuestión externa que ya se ha producido, ya hay una orden dictada y una requisitoria. Son cosas diferentes, pues la orden de detención no admite excepciones. Incluso este artículo, el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría ser inconstitucional, pues hoy día rige el principio del derecho a la tutela judicial efectiva. Pero es muy importante destacar que la territorialidad nacional del Parlamento es absoluta, que se trata de territorio español y que, por tanto, en cualquier momento, en cualquier sitio, fuera o dentro de él, se puede proceder a la ejecución, se debe proceder a la ejecución de una resolución judicial. Entendido. Por tanto, ahora si alguien nos dice no, pero es que el diputado Carles Puigdemont puede gozar de la inviolabilidad dentro de la Cámara catalana, les decimos que eso no es así. No, es que la inviolabilidad es relativa a las intervenciones y es otra cuestión. La inmunidad, en el caso de las comunidades autónomas, no es como la inmunidad del diputado o del senador, es más limitada y está sometida a más reglas de fuero y alguna cuestión más. Pero en ningún caso se puede articular eso como un medio, ni como para impedir la ejecución de una orden de detención o para suspender el Pleno. Entendido. Pues don Manuel Fernández Fontecha, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco mejor a qué nos estamos enfrentando, a qué nos vamos a enfrentar en el día de mañana y ver qué es lo que dice la ley y los reglamentos, en este caso del Parlamento de Cataluña. Un saludo muy cordial. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues fíjense, sí que puede ser perfectamente detenido y debe ser detenido incluso dentro del propio Parlamento de Cataluña. Claro, la cuestión es si es detenido fuera y si hay voluntad de detenerlo o esto no es así. En caso de detención le tendrían que trasladar al juzgado de guardia en el que se haya llevado a cabo el arresto, se le comunicaría al Tribunal Supremo que se ha ejecutado la orden nacional de detención y en ese caso pues es previsible que la defensa, el abogado de Carles Puigdemont, pues le pida un habeas corpus, ¿no?, para que la detención quede sin efecto, porque ellos lo consideran ilegal, ¿no? Es lo mismo que hizo Clara Ponsatí en una de las incursiones en España, ¿no? Después Llarena tendría que decidir si las fuerzas de seguridad tienen que trasladar a Puigdemont a Madrid y celebrar una vista para decidir si se le envía a prisión, por ejemplo, si ve riesgo de fuga y sobre todo si alguna de las partes personadas lo solicita. Vox ya dijo en el día de ayer que ellos solicitarían esa prisión. Bueno, eso es lo que tiene que ver con su rendición de cuentas ante la justicia. Por cierto, esto era algo que Pedro Sánchez reclamaba ya por el año 2019, en la campaña de las elecciones del 10 de noviembre de ese año, ya saben, compitiendo con Pablo Casado, con Albert Rivera y con Pablo Iglesias, no queda ni uno. Bueno, solo Sánchez, que es el que le manda a sus contactos cercanos en la negociación con Puigdemont a Waterloo, es el que queda, digo, en este momento con poder, y le mandan a Waterloo a los suyos a decirle, oye, ¿seguro, Puigdemont, que quieres venir? Que nosotros no tenemos mano en el Tribunal Supremo, que te pueden poner las esposas y llevarte a prisión. Esto es lo que ha publicado el diario El Mundo esta misma semana. Pero fíjense, en 2019, en un debate televisivo, y seguro que ustedes lo tienen en mente, ya dijo esto. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Esto
lo dijo en el 2019, ¿eh? Y justamente unos minutos después, cuando el periodista de Televisión Española en ese debate le preguntó, Foco acabó diciendo: ¿y la Fiscalía de quién depende? Pues ya está, ¿no? O sea, la muestra palpable del ataque a la división de poderes en nuestro país. No ha sido la única vez que lo ha dicho Sánchez, ¿eh? Esto de que tenía que rendir Puigdemont cuentas ante la justicia. En septiembre de 2021 lo vamos a escuchar, tras ser detenido Puigdemont en la isla italiana de Cerdeña por esa orden de detención europea emitida por el juez Pablo Llarena. Decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Bueno, pues mañana va a llegar el fugado de la justicia a nuestro país, entendemos. Ya saben, celebró un referéndum ilegal y además obtuvo un beneficio personal de carácter patrimonial. Por eso está condenado por malversación y el magistrado Llarena considera que ese delito no entra dentro de la ley de amnistía, porque Puigdemont tenía acceso a los fondos públicos del gobierno de Cataluña y los utilizó para hacer frente a los costes que requirieron para poder celebrar ese referéndum ilegal, que él impulsó, recordemos, pero que no pagó de su bolsillo, además de todo lo que vino después del referéndum, ¿no? Bueno, y ahora, y tras ver el acuerdo del PSC con Esquerra, los independentistas están más cerca de la independencia, porque la soberanía fiscal ya la tienen acordada, y esto es darle más mecheros al pirómano. El gobierno se lo está poniendo en bandeja. Y esto precisamente lo ha querido denunciar públicamente hoy el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, en una entrevista en Radio Nacional, aunque no es el único mensaje. El problema es que ahora mismo muchas personas que cometieron esos delitos en aquel momento ven que tienen autopista libre para volverlo a hacer, porque o les han amnistiado o les han indultado. Y nosotros ya advertimos en su momento que indultar o amnistiar a alguien que dice que lo va a volver a hacer, conviene tomárselo en serio. Que esa política de apaciguamiento y de amnistía no solamente es ilegal, sino que además no da resultado. Claro, marcará un precedente, sí, efectivamente. ¿Y qué ocurrirá en caso de detención, no? Bueno, hay que hablar también de lo que puede ocurrir dentro del Parlamento. Ya saben que Junts lo que quiere, antes lo comentábamos con Manuel Fernández Fontecha, lo que quiere, y lo dijeron alto y claro, es que el presidente de la Cámara cancele el Pleno, que lo posponga, ¿no? Que lo posponga. Por ejemplo, el sábado se estaría hablando de esa fecha, pero el caso es que no se pueda celebrar. Mañana no. Y así la llegada de Carles Puigdemont sería mucho más sonada. El perjuicio mayor, porque a Junts le serviría para mostrar su malestar por la detención y para paralizarlo todo y decirle a los socialistas que ellos todavía mandan algo, porque tienen la presidencia de la Cámara catalana. Es algo que le preocupa a Alejandro Fernández. La mesa hoy tiene mayoría separatista porque los comunes y el PSC llegaron a un acuerdo con los separatistas para que la tuvieran. Por lo tanto, si mañana Rull decide retorcer el reglamento, como ha hecho el separatismo durante estos últimos años, para adaptarlo a las necesidades mediáticas de Puigdemont, lo hará sin pestañear porque alguien le ha permitido que lo haga. Bueno, nos decía Fontecha, no se puede suspender el pleno así porque sí, solamente si hay alboroto o desobediencia. Y por alboroto se entiende algo que no sea premeditado y organizado. O sea, que aunque monten un numerito en Junts, eso no valdría. Pero bueno, esto es a lo que se refería Alejandro Fernández con retorcer el reglamento, que ya saben que en el independentismo catalán están más que acostumbrados. Bueno, mientras tanto, los Mossos han blindado los alrededores al Parlamento de Cataluña, dice el Independiente, que para que no se cuele Puigdemont en el Parlamento. Pero también podemos decir que en caso de que consiga entrar sin ser detenido antes, en su interior sí que podrían hacerlo perfectamente porque no hay nada en el reglamento que lo impida. Explican en la información que el dispositivo de los Mossos será similar al de otras investiduras, que habrá agentes antidisturbios del Brimo, de los Mossos, también los de orden público, agentes caninos y también de subsuelo. Y hoy ya hemos podido ver algunas vallas listas en los alrededores para ser distribuidas e intentar perimetrar los accesos. Pero los Mossos no solamente están atentos a la vuelta del expresidente fugado tras 1 de octubre, también están atentos a la seguridad. Deben garantizar la seguridad, puesto que va a haber varias concentraciones, se lo contaba antes, ¿no? Los independentistas han convocado a las 9 de la mañana un recibimiento a Puigdemont, decían los de Òmnium Cultural esta mañana que le van a recibir con los brazos abiertos al expresidente de Cataluña porque vuelve a casa, qué bonito. Y luego, por otro lado, Vox ha citado a los suyos media hora después de la concentración cerca del Parlamento. Nos lo cuenta Leticia Barquín.
Buenas tardes. Sí, mientras la incertidumbre invade el interior de la Cámara catalana la víspera del debate de investidura del socialista Salvador Illa y bajo la previsión de que el fugado Carles Puigdemont regrese a España, fuera se esperan dos movilizaciones, una a favor y otra en contra. Junts ha llamado a sus filas a salir a la calle para recibir a tan solo una hora de que comience el pleno a su líder. Desde la formación independentista confían en que miles de personas acudan a la cita no solo para evitar una posible detención de Puigdemont, sino también para reventar la sesión de investidura que tendría que posponerse. Junts contará en esta movilización a las puertas del Parlamento catalán con el apoyo de otras entidades independentistas como la CUP, la Asamblea Nacional Catalana o el Consejo de la República. En contra, Vox ha convocado una movilización a las 9:30, también frente al Parlamento catalán, en protesta por el regreso de Puigdemont. Los de Santiago Abascal llaman a su militancia a recibir al fugado con banderas nacionales y al grito de Puigdemont a prisión. Así lo ha anunciado en redes sociales el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Mañana, previsiblemente, el separatista Illa será investido presidente de la Generalitat. Pero lo más grave es que el delincuente, el prófugo de la justicia Puigdemont, pueda llegar andando al Parlamento de Cataluña. No lo permitamos. Recibámosle como se merece a las 9:30 en el Parlamento de Cataluña, con las banderas nacionales al grito de Puigdemont a prisión. Y demostremos así que els carrers també són nostres. Por el momento, la Dirección Nacional de Vox no confirma quiénes acudirán desde Madrid a dicha protesta, aunque se da por segura la presencia del también líder de Vox en Cataluña y los diputados de Vox en el Parlamento catalán. También la Asociación de Jóvenes Constitucionalistas de Cataluña, SACABAT, ha animado a todos sus integrantes a participar en el acto de protesta. Desde Vox aseguran que van a defender a España para evitar más humillaciones de golpistas. Gracias, Leticia. Así que ahí también hay un punto de interés, que es precisamente lo que vaya a ocurrir en las calles, por si hay un conflicto o un choque entre los diferentes manifestantes. Esto lo dejamos para el día de mañana, que ya veremos qué es lo que ocurre finalmente. Así que desde primera hora de la mañana estaremos bien atentos y aquí se lo estaremos contando en Es Radio. Y les cuento otra noticia más. Hablamos del caso del hermano de Pedro Sánchez, que hay novedades. Ayer ya les contamos que Hacienda avala, ve bien, que resida en Portugal, aunque esté trabajando para la Diputación de Badajoz, en Badajoz, ¿no? Bueno, tras analizar los datos de David Sánchez Pérez Castejón, concluye Hacienda en el día de ayer que no ve delitos contra la hacienda pública. La agencia tributaria envió ayer un informe al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que es el que está investigando al hermano del presidente por delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación a raíz de una denuncia de Manos Limpias, y en él acredita que no ha estado efectivamente el hermano de Sánchez en territorio español durante más de 183 días. Hablamos de los años 2021, el 22 y el 23. Así que no es residente fiscal desde hace 4 años en España. Esto lo da por acreditado la agencia tributaria. Ya saben que el número de días que una persona vive en un país es determinante para decidir dónde debe pagar sus impuestos. Pero el hermano del presidente, a pesar de trabajar para una diputación, ya saben que es el jefe de la Oficina de Artes Escénicas, desde el año 2017, se ve que sí que le dejaban teletrabajar perfectamente. A pesar de lo cual, en la Diputación, y esto ya se lo hemos contado aquí, en el mes de julio, ya se encargaron de montarle un despacho, a modo de escenario, ¿no? Cuando ya además se habían abierto las diligencias de investigación, y que así pareciera que no solo está contratado, sino que también trabaja. Esto es importante, ¿eh? Bueno, sobre todo porque con un sueldo de 55.000 euros al año ha podido conseguir más de 1,5 millones de euros de patrimonio. En 2019, según las informaciones periodísticas, tenía un patrimonio de 260.000 euros. Y en 2021, después de una excedencia de casi un año, entre el 2020 y el 21, declaró ya 1,7 millones. Un hacha, ¿eh? Y más cuando te mudas a Portugal para pagar menos impuestos. Bueno, hoy la noticia es que la titular del Juzgado de Instrucción número 3, se llama Beatriz Viedma, ha rechazado el recurso que había puesto David Sánchez. En el auto, la magistrada recuerda que ella autorizó la entrada de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Diputación Provincial de Badajoz el pasado 10 de julio porque necesitaba correos electrónicos a través de la cuenta corporativa de David Sánchez Pérez Castejón, ¿no? Para saber qué relación había mantenido laboral con otras personas de la Diputación, ¿no? Necesita además saber cuáles son sus funciones exactas, cómo las desempeña. Y hace una cosa más en el auto de hoy. Le reclama a la Diputación de Badajoz que colabore, que a la mayor brevedad posible
le informe sobre la fecha exacta en la que David Sánchez fue ubicado en ese nuevo despacho que está en la Plaza de España, en Badajoz. Dice, queremos ver si es su lugar de trabajo, si es el que está utilizando en la actualidad. Y queremos saber qué ha pasado con el destino anterior que había en esas instalaciones, porque de momento no nos han dado ninguna respuesta. Y claro, luego hay informaciones periodísticas que hablan de cómo se montó ese escenario o esa especie de despacho, ¿no? Es decir, que necesita saber cuándo le montaron ese despacho para saber si se le dio para contrarrestar esa denuncia por una supuesta inasistencia a su puesto de trabajo, ¿no? Hoy el Partido Popular, después de conocer esa petición de información que ha hecho esta juez de Badajoz, pues ha enviado un comunicado para exigirle al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, explicaciones sobre el millonario incremento patrimonial de su hermano. En la nota aseguran que David Sánchez es incapaz de justificar los 1,7 millones de euros que ostentaría, y los populares hablan del presunto dedazo para conseguir su plaza, ¿no? Como la consiguió en 2017. Además dicen, es difícil encontrar un caso parecido que defina mejor el tráfico de influencias. No hay mejor negocio en este país que ser familia del presidente del Gobierno. Es lo que han recalcado hoy los populares después de recordar la otra investigación que también está en marcha, y en este caso sobre el trabajo de su mujer, Begoña Gómez. En casa de Herrero. Es Radio. Y vamos a contarles más noticias de la jornada, empezando por Venezuela, donde aumenta el número de detenidos en las protestas contra los resultados electorales del pasado 28 de julio. El régimen chavista confirma que 2.230 personas han sido arrestadas en todo el país, mientras la ONG Provea eleva a 24 el número de muertos y a 9 el de heridos, y habla también de 40 casos de desapariciones forzadas. Mientras tanto, hoy el Tribunal Supremo venezolano ha citado a declarar al candidato opositor, a Edmundo González Urrutia, dentro de ese proceso para revisar los resultados de las pasadas elecciones. Lorena López Lobo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Recordemos que tanto González Urrutia como María Corina Machado se encuentran bajo una investigación penal por su presunta, dice el régimen, instigación a la insurrección. Para animar a sus seguidores y resaltar la reacción de la comunidad internacional, la líder opositora ha lanzado un mensaje en redes asegurando que el proceso es irreversible. De un mundo que no creía en nosotros, al mundo entero, el planeta, admirado y reconociendo nuestra victoria, nuestro grandioso triunfo electoral, con pruebas que están blindadas y disponibles para quien las quiera ver y comprobar. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Y no dejaremos las calles. Mientras Estados Unidos apoya la mediación de países como México, Brasil y Colombia para lograr una transición en el país. Hoy medios mexicanos, de lo que se está haciendo eco el diario El Mundo, aseguran que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está presionando a los dirigentes del Grupo de Puebla para que no exijan la entrega de las actas de los comicios, como reclama gran parte de la comunidad internacional. Sobre este asunto se ha pronunciado el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, que ha reconocido avergonzarse de que Zapatero sea expresidente de España y ha criticado que no se haya pronunciado aún sobre los resultados electorales en Venezuela. Los líderes de izquierda de Latinoamérica están todos exigiendo que el gobierno haga públicas las actas, que se clarifiquen los resultados y que se establezca algún tipo de transición, menos Zapatero. Su alienamiento y alineamiento con Maduro solo tiene una explicación, solo puede tener una explicación, y es que hay un interés económico detrás de la posición de José Luis Rodríguez Zapatero, porque otra cosa no tiene ningún sentido. Críticas desde el PP, pero también en su propio partido, en el PSOE, donde el expresidente Felipe González ha cargado igualmente contra el sospechoso mutismo de Rodríguez Zapatero. Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. El expresidente Felipe González ha remitido contra uno de sus sucesores en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, por ser el único integrante del Grupo de Puebla que acudió a Venezuela para las elecciones del pasado 28 de julio y que además no exige la revisión de las actas. En este sentido, González destaca que otros dirigentes, también vinculados al Grupo de Puebla, como el expresidente de República
República Dominicana, Leonel Fernández, han exigido la publicación de las actas, pero el expresidente español no lo ha hecho. No obstante, afirma que no tiene intención de confrontar con su compañero de partido y lo que le interesa es el pueblo venezolano y la recuperación de las libertades respetando la Constitución, aunque lanza una advertencia. Felipe González considera que debería realizarse una verificación del resultado electoral en Venezuela mediante una organización internacional independiente y advierte de que debe de hacerse pronto porque, según sostiene, el gobierno de Maduro trata de alterar el sistema acta a acta mediante un grupo chino. Gracias, Luis. Y seguimos en Crónica Internacional porque el grupo terrorista palestino Hamás ya ha elegido a su nuevo líder tras el asesinato en Irán de Ismail Haniyeh. Su sucesor va a ser el hasta ahora número 2, que se llama Yahya Sinwar, el cerebro de los atentados del 7 de octubre de 2023 contra Israel y el símbolo de la línea más dura y beligerante del grupo. Sinwar, cuyo nombre de guerra es Abu Ibrahim, es en estos momentos el hombre más buscado por el ejército hebreo, que lleva meses intentando dar con él y se cree que permanece escondido en los túneles de Gaza. Israel ya ha prometido matarlo, mientras esperan una anunciada ofensiva iraní que no llega. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha instado a Sinwar a aceptar un alto el fuego porque, ha dicho, esta decisión depende de él. Él ha sido y sigue siendo el principal decisor a la hora de concertar el alto el fuego, así que creo que esto no hace sino subrayar el hecho de que realmente depende de él la decisión de seguir adelante con una tregua que evidentemente ayudará a tantos palestinos que lo necesitan desesperadamente. Sinwar siempre ha sido considerado la persona que realmente tiene la última palabra en las decisiones importantes de Hamás, al ser quien gobierna dentro de la franja y controla tanto el brazo político como el militar de la organización terrorista. Y todo esto ocurre el día después del que la candidata demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris, presentara en un mitin en Pensilvania al que será su número 2, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y además lo hacía de esta manera. Para aquellos que le conocen bien, Tim es más que un gobernador. Para su mujer Gwen, él es marido. Para sus compañeros veteranos, él es sargento mayor. Para la gente del sur de Minnesota durante 12 años, él fue congresista. Para sus antiguos jugadores de fútbol de secundaria, él fue entrenador. Y en 91 días, la nación conocerá al entrenador Walz con otro nombre, vicepresidente de los Estados Unidos. La elección de Harris, Leticia, según algunos críticos, es arriesgada, pero también es una apuesta fuerte para reforzar una candidatura que no consigue ganar todos los apoyos que le gustaría a los demócratas. Mientras tanto, Donald Trump se pasea por los canales de varios streamers para mostrar su lado más personal y cercano con los votantes jóvenes. Y hoy también hemos sabido que la justicia argentina ha prohibido al expresidente kirchnerista Alberto Fernández abandonar el país tras una denuncia de su exmujer por malos tratos. La ex primera dama argentina, la periodista Fabiola Yáñez, que vive en España, le acusa de violencia física y hostigamiento, hechos que en parte habrían sucedido mientras el exmandatario estaba en el cargo y que ahora asegura que son falsos. Sin embargo, en las últimas horas han salido a la luz imágenes comprometedoras, 4 fotos en las que se ve a su exmujer con moratones y signos de haber sido agredida. Y cambiamos de asunto porque una mujer española de 42 años, residente en Madrid, ha fallecido en Turquía tras someterse a una intervención quirúrgica con fines estéticos en un hospital privado de Estambul. Tan solo un día después, la paciente, madre de 2 hijas, sufrió dificultades respiratorias y falleció de una parada cardíaca, según ha dado a conocer la prensa turca. Por esta razón, la Fiscalía de ese país ha abierto una investigación por negligencia y el médico que practicó la operación ha sido detenido y se encuentra en libertad con cargos. Y en peleas de abajo, en Zamora, ha fallecido atropellado el diputado de Hacienda del PNV en Guipúzcoa, Joaquín Perona, cuando ayer por la tarde circulaba en bicicleta junto a su hijo de 10 años que presenció los hechos. Amplía la información Esteban Santos. Así es, el servicio de emergencias 112 que recibió una llamada pasadas las 9 de la noche en la que se solicitaba asistencia para un ciclista que había quedado inconsciente tras ser atropellado por un turismo. Tras ello, el SACIL enviaba una UBI móvil y personal de atención primaria. Ya en el lugar de los hechos, los sanitarios atendieron a este herido, que era un varón de 46 años, el diputado guipuzcoano Joaquín Perona, quien resultó finalmente fallecido. Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora. Transmitimos nuestro más sentido pésame y nuestras más profundas condolencias a la familia de la persona fallecida, a la diputada general de Guipúzcoa, que ayer cuando le comunicamos la noticia estaba totalmente conmocionada, a los compañeros de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a todos los amigos de
del fallecido. En cuanto al conductor del turismo, ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia. Por otro lado, el Ayuntamiento de Peleas de Abajo ha declarado 3 días de luto oficial por este fallecimiento de Joaquín Perona. Gracias, Esteban. Y ahora vamos con la información deportiva. Bueno, antes de meternos de lleno en lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, tenemos que contarles que finalmente la UEFA ha sancionado a los jugadores de la selección española de fútbol, a Álvaro Morata y a Rodrigo Hernández, Rodri, con un partido de suspensión, ya lo recuerdan, por esos cánticos de Gibraltar español que realizaron durante las celebraciones en Madrid por la conquista de la Eurocopa de 2024. Basa su decisión en que los futbolistas violaron las normas de buena conducta y además utilizaron acontecimientos deportivos para manifestaciones de otra índole. Pero vamos a ceñirnos ahora a lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué balance hacemos de las últimas horas? ¿Cómo nos está yendo a España? Horrible. ¿Y eso? Estoy con un bajón que se me han quitado las ganas de seguir viendo los Juegos Olímpicos. ¿Y con la porra qué tal vais? No, perdiendo? Yo ya pierdo, me bajo de ese pronóstico de intentar igualar o superar las medallas de Barcelona, no me dan los cálculos. Las 3 últimas horas han sido, como digo, horribles, nefastas. Hemos perdido, por ejemplo, en waterpolo masculino, cuartos de final. Habíamos hecho una fase de grupos perfecta, ganando todos los partidos, pero como Croacia no lo hizo, nos tocó en cuartos de final. Croacia es la actual campeona del mundo y hemos peleado mucho, pero hemos perdido. Y aquí yo creo que te diría que casi todos poníamos una medalla para España. Baloncesto femenino, no estaba en mis quinielas, pero habíamos llegado con el equipo femenino a los cuartos de final y hemos perdido además claramente ante Bélgica. Una menos. Luego en taekwondo, Adriana Cerezo era medalla de plata en Tokio y acaba de perder. Adrián Vicente prometía mucho, el chaval, primeros Juegos Olímpicos, también acaba de perder. Los dos tienen que rezar ahora para que vayan a la repesca y puedan pelear por el bronce. En taekwondo, si tu rival acaba llegando a la final, tú peleas por el bronce a través de la repesca. Una opción, sobre todo la de Adriana, yo sí que la contaba. Y en skateboard, Dani León es campeón de Europa. Yo no le tenía en cuenta como medalla, digamos, con muchas opciones, pero sí que contaba con que iba a llegar a la final. Tampoco, como digo, en las 3 últimas horas, todo lo que podía pasar ha pasado de forma negativa. Pero ves el vaso medio vacío y no medio lleno. Tenemos un oro. Pues sí. La mañana de hoy, oye, en marcha, ¿no? Por relevos. ¿Qué tal ha ido? Es que me parecía la medalla más segura, porque tenemos a María Pérez, que ha sido plata en el femenino, y Álvaro Martín, que había sido bronce. Se juntaban los dos para competir de la mano en un relevo mixto. Pues claro, si tienes a una plata y a un bronce, a ver qué país encuentras con mejores, ¿no? Pues los dos la han bordado y han ganado la medalla de oro, la segunda para España, la 10ª en el medallero para nuestro país, y son los primeros deportistas en ganar 2 medallas en los mismos Juegos Olímpicos. Anda, qué bueno. Sí, es habitual en otros países. Desgraciadamente en España no tenemos un deportista que destaque en varias disciplinas, y como en esta ocasión el COI ha querido meter este relevo mixto, pues han podido brillar en 2 competiciones distintas. Luego, otra buena noticia. Sí que ha habido buenas noticias, no todo ha sido negativo. Venga. Balonmano. Hemos ganado a Egipto en la prórroga, un sufrimiento que no se lo deseaba a nadie, y nos metemos en semifinales para jugar contra Alemania, que ha ganado a Francia en la prórroga. Luego en escalada, Alberto Ginés, que es actual campeón olímpico, se ha metido en la final. En piragüismo, ayer te dije, hemos hecho pleno, pues hoy hemos completado con los que faltaban el pleno total. O sea, hemos metido a todos en las semifinales. Y en atletismo, hemos metido en semifinales de los 800 metros a Mohamed Atawi, que yo creo que viendo lo que ha pasado esta mañana puede optar a medalla porque ha ganado su serie sobrado. Y a Terry Endicunguenayo, es español, pero sí. Bueno, el apellido es complicado, sí. Se ha metido en la final de los 5.000 metros, al igual que Yulemis Aguilar, que también se ha metido en la final de jabalina. ¿Hay algo que quieres que no nos perdamos esta tarde? A ver, que sea divertido de ver. Mira, a mí me gusta la natación artística, que te he dicho que estamos peleando por el bronce. Falta el último ejercicio, rutina acrobática, a las 7:30 de la tarde. Y luego tenemos doble cita con el vóley, el femenino y el masculino. Los dos son cuartos de final. Podemos meternos en la pelea por las medallas. Y a las 10:18, boxeo. Si gana nuestra pelea, Ayub Gadfa se mete en la final. Tenemos ya medalla, pero puede optar por plata o oro. Y luego en vela tenemos la regata del 470, que ha habido problemas meteorológicos, todavía no ha salido. Ahí estamos optando por plata o también oro. Tenemos opciones de medalla, pero se nos han caído algunas
que no tendrían que haberse caído, como digo. Vamos a ver si terminamos el día mejor que como lo hemos empezado y mañana seguimos con el balance. Sergio Valentín, muchas gracias. Hasta luego. En casa de Herrero. Es Radio.